calculando integrales en el plano complejo utilizando la teoría del teorema de residuo, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, fíjense, este ejemplo es, voy a calcular esta integral, la función es 1 sobre z cuadrado más z más 1, y la integral está en la región bordeada por el círculo de radio 1 medio y centro 0. Eso se escribe de esta manera. Eso se escribe de esta manera, ¿no? en forma compleja. Con el círculo, perdón, con el ángulo variando entre 0 y 2pi. Esta es la ecuación del círculo de radio 1 medio centrado en 0. Bien. Entonces, yo voy a estudiar las singularidades de la función, o sea, donde los ceros de z cuadrado más z más 1. O sea, los ceros de esta función son los polos de la f de z. Recuerden, la f de z es 1 sobre z cuadrado más z más 1. Entonces, los polos de f de z son los ceros de z cuadrado más z más 1, que es lo que llamo las singularidades. Entonces, las singularidades ocurren en los puntos para los cuales el denominador se anula. Entonces, el denominador se anula en estos puntos. En el menos 1 más raíz cuadrada de 3i sobre 2. Y en el menos 1 menos raíz de 3, raíz cuadrada de 3i sobre 2. O sea, las raíces son ella y su conjugada. Fácilmente chequeamos que el módulo de ambas raíces es igual a 1. Es igual a 1. Aquí lo chequeamos de esta manera. Por lo tanto, ellas quedan fuera de ese círculo, porque el círculo tiene radio 1 medio y ellas están en un círculo de radio 1. Quedan fuera. Se estimen fuera del círculo de centro 0 y radio 1 medio. Por lo tanto, la función no tiene puntos singulares. Esta función no tiene puntos singulares dentro de la región encerrada por este círculo, ni sobre el círculo. Entonces, la función es analítica en la región encerrada por gamma y sobre gamma. Entonces, si no hay singularidades por el tiempo, yo digo que eso es igual a 0. Eso es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Está bien, profe, sí. Ajá. ¿Alguna pregunta? Aquí no voy a estudiar residuos ni nada, porque los ceros, los que anulan, o los polos, o los ceros, no están dentro del círculo comprendido por gamma, ¿no? Veamos otro ejemplo. Hallar el residuo, o sea, residuo de f de z, donde f de z es igual a e a la menos iz, 1 más z cuadrado, en z igual i, y utilizar el resultado para calcular el valor de esta integral, donde gamma es un contorno o una curva, un contorno que contiene el punto i, pero no al menos i. Contiene al i, pero no al menos i. Ese es gamma, un contorno que contiene al i, pero no al menos i. Bien, entonces fíjense, la función f de z es e a la menos iz sobre z cuadrado más 1. Yo factorizo z cuadrado más 1 y me da z menos i por z más i. Yo voy a calcular el residuo alrededor de z igual a i. Entonces calcular este límite por la fórmula de residuo. Calcular este límite. Y ese límite se va en la z menos i. Y me queda el límite cuando z tiende a i de e a la menos i por z, z más i. Z tiende a i, entonces esto es menos i cuadrado es menos 1. Con el menos delante me da más. Y 2i abajo. 2i abajo. Entonces, el residuo es E sobre 2i. E sobre 2i.
Luego, la integral, esa que va a comprender la curva de esta gamma, va a encerrar la región donde va a estar el punto I, más no el menos I. Entonces, la integral por el teorema de los residuos es 2pi el residuo de la función en el punto z igual I. Z igual I. Entonces, eso va a ser 2pi por el residuo, que es E por 2i. Al hacer el producto, se van las 2, se van las i y me queda pi e. Aplicación directa al teorema del residuo. Entonces es 2pi por el residuo y el residuo da e sobre 2i. Hago ese producto y me queda pi e. Bien. Otro ejemplo. Evaluar la integral sobre gamma, el contorno es gamma, de z e a la 1 z de dz, donde gamma es el contorno de un círculo unitario centrado en el origen. Esto es gamma. Donde gamma es este círculo. Entonces, la función f de z es esta. Es analítica para todo z diferente de cero, donde dentro de gamma y tiene el siguiente desarrollo alrededor de z igual 0. Fíjense cómo se desarrolla esto. Esto es z, 1 sobre z. Utilizo la exponencial, la e a la z. Es 1 más z cuadrado. Entonces, en vez de poner z, pongo 1 sobre z. Me queda esto. Entonces, al multiplicar esto por esto, me queda z más 1 sobre z, más 1 sobre 2 factorial z. Entonces, fíjense, este es el desarrollo de la función en Laurent. Este es el desarrollo de... Entonces, fíjense, cuál es el residuo aquí? El residuo, recuerden que es el coeficiente que acompaña al 1 sobre z. Al 1 sobre z. Entonces, el residuo aquí es 1 sobre 2 factorial, o sea, un medio. Un medio. Ese va a ser el residuo. Aquí ustedes, fíjense, este es un ejemplo muy importante. Es un ejemplo muy importante. Porque aquí, esto va a tener un desarrollo. El z igual 0, que es donde tengo problemas, va a ser una singularidad esencial. Entonces, aquí no le encuentro las singularidades directamente, como se le encontré en la anterior, que fue encontrando los ceros del denominador. Aquí no puedo hacer eso. Aquí lo que hago es el desarrollo de Laurent de esto, porque voy a ver que es una singularidad esencial, y a través del desarrollo de Laurent veo cuál es el coeficiente que acompaña al 1 sobre z, y ese va a ser el residuo. Entonces, cuando ustedes hacen el desarrollo de Laurent de esta función, el residuo va a ser el coeficiente que acompaña a 1 sobre z, que es un medio. Por lo tanto, el residuo de la función en el punto S, en el 0, S, va a ser un medio. Entonces, esa integral va a ser igual a 2pi por el residuo con medio. Los dos y me queda pi. ¿Alguna pregunta allí? No, profe. Porque fíjense, ustedes están viendo que si z es 0, voy a tener 0 por infinito, pues, ¿no? Voy a tener un problema aquí de indeterminación, pues, en la hora de hacer límites. En la hora de hacer límites acá, ¿no? En la hora de hacer límites. Lo importante es que ustedes puedan cuando ustedes tengan cuestiones como e a la 1 sobre z, eso hay que hacerlo. Esas son singularidades esenciales, y para encontrar sus residuos
la única manera es encontrar la serie de Laure. Para la seguridad, para las singularidades esenciales en general, eso tienen que tomar ya como norma. Pues cuando una singularidad es esencial, ustedes tienen que encontrar el desarrollo del Laure para encontrar el residuo de esa función. Bien, otro ejemplo. Fíjense este ejemplo, donde gamma ahora es el círculo centrado en el origen de radio 2. Y la función f de z es z más 2 sobre z más 1. ¿De acuerdo? Entonces, en este círculo de radio 2 va a estar el z igual a 0, que es uno de los puntos que anula la función, el denominador de la función, y el z igual a menos 1. Y el z igual a menos 1. O sea, tanto el z igual a 0 como el z igual a menos 1 van a ser singularidades que están dentro de la región encerrada por el círculo de radio 2 y centro 0. Bien, entonces aquí tengo la función de acá. Bien, entonces esto que está acá, la integral esa es esto que está acá. Es esto que está acá. Entonces voy a estudiar los residuos de ella. Pero fíjense, ya aquí, fíjense, ya aquí, la función f de z tiene 2 sobre z. O sea, fíjense ustedes, función, ya ustedes le encuentran un desarrollo que va a tener 2 sobre z, todo lo demás va a ser 0, pero el coeficiente que acompaña al 1 sobre z es el 2. Eso quiere decir que 2 es el residuo correspondiente a esta función y menos 1 es el residuo correspondiente a la función del desarrollo en z más 1, cuando toman el z igual a menos 1. ¿Me explico? Vuelvo a explicarme. Ustedes tienen esta función f de z. Tienen dos puntos singulares, z igual a 0 y z igual a menos 1. Ustedes esto lo separaron en dos, en la forma de fracciones parciales, que fue esto que está acá. Entonces, esto que está acá me da dos series, una alrededor de z igual a 0, que corresponde a esta, y otra que corresponde alrededor de z igual a menos 1, que corresponde a esta. Entonces, yo de aquí saco como conclusión que el residuo, de todas maneras, ustedes lo pueden hacer. Ustedes pueden hacer la cuenta. Ustedes pueden hacer límite cuando z tiende a 0, de z por z más 2 sobre z más 1. Entonces cancelan la z tiende a 0, le queda 2 sobre 1, que le queda 2. Entonces el residuo es 2. Y lo mismo hacen con la otra, pues. Si no lo quieren ver directamente de acá, aplican la fórmula de residuo. Y encuentran entonces que el residuo correspondiente para z igual a 0 es 2 y el residuo correspondiente es 1. Luego, la integral va a ser 2pi, la suma de los residuos. Una es 2 y la otra es menos 1. Me queda 1 acá y me queda 2pi. Bien. Otro ejemplo. Evaluar esta integral, 3z más 1, z sobre z menos 1 al cubo, donde donde gamma es el círculo centrado en 0 y radio 2. Fíjense ahora que la función f de z se anula en z igual a 0 y se anula en z igual a 1. Pero en z igual a 1 se anula 3 veces. O sea, es un 0 de orden 3 o un polo de orden 3.
Depende cómo se le vea. Es cero del z menos 1 al cubo, o es polo de la f de z, Entonces tienen z igual a 0, un 0 de orden 1, y el z igual a 1, un 0 de orden 3. Así tenemos que el residuo para z igual a 0 es este límite, y eso da menos 1. Y el residuo para f de z en z igual a 1 es, por la fórmula es este, es 1 sobre 2 factorial, la derivada segunda con respecto a z cuadrado de 3z más 1 sobre z, porque se fue el z más 1 al cubo, pues, al hacer el límite, al aplicar la fórmula del límite. Entonces tengo que derivar esto 2 veces, y evaluarlo en z igual a 1, y eso me queda igual a 1. Por lo tanto, fíjense ustedes, esa integral va a ser igual a 2pi más los residuos. Un residuo vale menos 1 y otro residuo vale 1. Entonces, eso vale 0. Esa integral vale 0. Aquí lo que estoy aplicando son simples fórmulas, pues. Simples fórmulas. Otro ejemplo. Evalúe, este es un poco más complicado, evalúe la integral, o calcule la integral de cotangente de z sobre la curva gamma, o la región encerrada por la curva gamma, donde gamma es el círculo unitario. Entonces, fíjese, aquí, en vez de trabajar con la función cotangente, trabajamos con la función coseno sobre seno. Y encontramos cuáles son los ceros del seno de z. Seno de z se anula cuando z es múltiplo de 2pi. O sea, de npi. Cuando es múltiplo de npi. Entonces, las singularidades de la cotangente de z son la z igual a npi, con n igual a 0, más o menos 1, más o menos 2 puntos suspensivos. Pero gamma solamente contiene o encierra a una singularidad de seno de z, que es la 0. Cuando n vale 1 o n vale menos 1 es la pi, pero ya pi no está dentro del círculo de radio 1. Pi es más grande en valor absoluto, o menos pi es más grande en valor absoluto que 1. Por lo tanto, la única singularidad de la cotangente de z, que está dentro del círculo de radio 1 y centro 0, va a ser el 0. Bien, yo aquí puedo hacer varias cosas para usar el teorema de los residuos. Pero una puede ser trabajando con el desarrollo sobre seno, pero aquí aplico directamente el teorema 2. Con g de z igual a coseno de z y h de z igual a seno de z. Entonces, fíjense, g de 0, que es coseno de 0, es 1, diferente de 0. De 0, que es seno de 0, es 0. Pero h' de z es coseno de z. Y h' de 0, que es coseno de 0, es 1. O sea, h' de 0 es 1, que es distinto de 0. Aquí está. Luego el residuo de la función cotangente en z igual a 0 es g de 0 sobre h' de 0. Y eso vale 1. Ajá, eso vale 1. Por lo tanto, la integral cotangente de z de dz sobre el camino, sobre el contorno gamma, es 2pi por residuo de f de z en z igual a 0, que es el único punto singular que está dentro de ese
dentro de esa región, el residuo vale 1, perdón, esto me da 2 pi, me faltó aquí, esto está malo. Esto es 2 pi, me faltó ahí. 2 pi, vale ahí. Esa es la página que, para corregirla ya de una vez, 107. Esto da 2 pi. Estoy aquí, 107. Vamos a ver, me equivoqué. Eso no es raro que yo me equivoque. 2 pi. 2 pi. Bien. El residuo vale 1, 2 pi. Entonces corrían aquí, esto es 2 pi. Bien. ¿Se entiende? Sí, profe. Se entiende, bueno. Me paran cuando no entiendan algo. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Fíjense, calcular esta integral. Calcular esta integral. Pero ahora gamma es la región o es el contorno del círculo centrado en 0 y radio 3. Orientado positivamente. Aquí se supone que todas las orientaciones son positivas, ¿no? Son contrarios a la aguja de reloj. Bien, fíjense ustedes, esta es una ecuación de orden, de cuarto orden. Entonces saco z cuadrado factor común. Si saco z cuadrado factor común, queda z cuadrado más z menos 2. Z cuadrado más z menos 2. Y z cuadrado más z menos 2 es z más 2, z menos 1. O sea, me queda esto que está acá, factorizado. Entonces, ya aquí saco como conclusión que z igual a 0 es un 0 de orden 2, que z igual a menos 2 es un 0 de orden 1 y que z igual a 1 es un 0 de orden 1. Vamos a ver si ellos están dentro del círculo de 0 es 0, módulo de menos 2, 2, que es menor que 3, y el módulo del 1, que es la otra raíz, es 1, que es menor que 3. Luego los tres singularidades, z igual a 0, z igual a menos 2 y z igual a 1, están dentro del círculo de centro y radio 3. Bien. Bien. Entonces, vamos a ver el residuo de orden 0. Fíjense, el residuo de orden 0. El residuo de orden 0. Pero z igual a 0 es un polo o es un 0 de orden 2. Luego es esto. Está acá, es este límite. Límite cuando z tiende a 0 de z de esto que está acá. Entonces, hago las derivadas, hago todo, las cuentas, reemplazo la f de z por 1 sobre z cuadrado, z más 2. Se van los z cuadrados y me queda derivada con respecto a z de 1 sobre z más 2 por z menos 1. Bien, hago esa derivada, me queda esto y esto es este límite. Está acá. Este límite, cuando z vale 0, esto es menos 2 al cuadrado es 4, esto es menos 2, me queda menos un cuarto. Bien. A ver, cuando z va a 0. Correcto. Cuando z va a 0 me queda menos un cuarto. Bien, ese residuo entonces para z igual a 0. Hago lo mismo para el z igual a 1. Hago lo mismo. El residuo allá me queda un tercio. Y hago lo mismo para el residuo z igual a menos 2. Para ese me queda el residuo igual a menos 1 sobre 12. Luego aplico el teorema de los residuos y esa integral va a ser igual a 2 pi la suma de los tres residuos, que son menos un cuarto más un tercio menos 1 sobre 12. Y eso da 0. Eso da 0. Vamos a ver, el mínimo esto es 12. 12. 12 entre 4 es 3. 3. Ajá, menos 3, menos 1, menos 4, correcto. Ajá.
Correcto, eso da 0. Eso da 0, todo esto. Por lo tanto, esa integral vale 0. Bien, otro ejemplo. Otro ejemplo. Fíjense ustedes, evalúe la integral de la función 1 sobre z4 más 4 sobre un contorno gamma dado por el círculo valor absoluto de z menos 1 igual a 2. Esto quiere decir un círculo centrado en 1 de radio 2. Esto quiere decir un círculo centrado en 1, la distancia z a 1 y de radio 2 con orientación positiva. Entonces, bien, las singularidades de esta van a ser las 4 raíces de menos 4. Entonces, las singularidades del integrando que se extienden dentro de gamma son los polos simples que ocurren en los puntos 1 más o menos i. Los puntos y los puntos menos más o menos i. Bien, estas van a ser las raíces. Las raíces van a ser 1 más i, 1 menos i, menos 1 más i, menos 1 menos i. Bien. Ahora, estos puntos, si ustedes ven, están fuera de gamma. Están fuera de gamma. Viene lo que es gamma. La distancia, fíjense, la distancia de z al punto 1 debe ser menor que 2. Fíjense, la distancia de z a este punto, la distancia de z a menos 1, perdón, la distancia de z a menos 1 debe ser igual a 2. Entonces, si el z vale menos 1 más i, por ejemplo, si el z vale menos 1 más i, entonces esto va a ser menos 1 más i, esto va a ser menos 2 más i. Fíjense, reemplazando a z por menos 1 más i, me queda menos 1 más i, pero el menos 1 con el menos 1 me da menos 2 más i. Y el valor absoluto de menos 2 más i en el módulo va a ser igual a 2 al cuadrado, que es 1, 2 al cuadrado, que es 4, más 1, que es 5. Eso va a ser más grande que 2. Luego, esos van a quedar fuera. Van a quedar fuera. No están dentro de este círculo. En cambio, el 1 más i, usted tiene aquí el 1 más i, yo tengo 1 más i menos 1, me queda i. El valor absoluto de i es igual a 1, que es menor que 2. Entonces, estos que están acá, los 1 más o menos i, caen dentro del círculo de centro 1 y radio 2. Y estas otras raíces caen fuera. Ahí hay que tener cuidado. Caen fuera. Entonces, estas no se toman en cuenta. Es tedioso factorizar el denominador, así que usamos un enfoque diferente. O sea, yo me puedo ponerme a... Se puede hacer, pues. Se puede hacer, pues. Z menos... Usted llama raíces. Llaman una raíz Z1, que es 1 más menos i. Z3 menos 1. Y aplica el teorema de los residuos a cada uno de los casos eso, ¿no? Es largo, pero lo pueden hacer de la manera tradicional, pues, utilizando el límite. Ya vamos a ver es tedioso factorizar el denominador, así que usamos el enfoque diferente. Si z sub 0 es cualquiera de las singularidades de f, entonces la regla de L'Hopital se puede usar para calcular el residuo de f de z. ¿Cómo sigue? Fíjense, tenemos residuo de f en el punto z sub 0. Z sub 0. Entonces tenemos límite cuando z tiende a z sub 0, de z menos z sub 0, z4 más 4.
Entonces, fíjense, cuando z tiende a z sub 0, tengo 0 arriba. Y cuando z tiende a, 0, a z sub 0, z sub 0 más a la cuarta más 4, eso va a ser 0, porque z sub 0 se supone que es una raíz de esta, que es una raíz de la ecuación z4 más 4. Entonces, esto va a ser 0 sobre 0. 0 sobre 0. Y aplico el L'Hopital. Entonces, derivo arriba me queda 1 y derivo abajo y me queda 4z al cubo. Entonces, el límite cuando z tiende a z sub 0 es 1 sobre 4z sub 0 al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es residuo igual a 1 sobre 4z sub 0 al cubo. Pero fíjense, z sub 0 a la cuarta, z sub 0 a la cuarta es igual a esto, y el residuo de esto da 4z sub 0 al cubo. Z sub 0 al cubo. Pero fíjense ustedes, yo separo a z sub 0 a la cuarta, yo quiero ver cómo reemplazo esto por algo conocido. Fíjense, z sub 0 a la cuarta es igual a menos 4. Pero z sub 0 a la cuarta es z sub 0 a la 3. ¿De acuerdo? Multiplico por 4 aquí y por 4 acá. Me queda 4z sub 0 al cubo por z sub 0 igual a menos 16. Paso dividiendo el z sub 0 y me queda que 4z sub 0 al cubo es igual a menos 16 sobre z sub 0. Por lo tanto, invierto acá y me queda que 1 sobre 4z sub 0 al cubo es igual a menos z sub 0 sobre 16. Sobre 16. Por lo tanto, este residuo es igual a esto que está acá y también es igual a esto que está acá. Menos z sub 0 sobre 16. Queda lo mismo. Bien, entonces yo aplico acá z sub 0. Cuando z sub 0 es igual a 1 más i, esto va a ser menos, entonces, menos 1, menos i sobre 16. ¿Okay? Me da este residuo que está acá. Me da esto que está acá. Y cuando z sub 0 es igual a 1 más i, me queda menos 1, me queda más i sobre 16. Entonces, estos son los dos residuos, uno para el 1 más i y el otro para el 1 menos i. Ahora usamos el teorema de los residuos, que dice que la integral esa es 2pi la suma de los residuos. Y me da esto que está acá. Esto que está acá. No sé si tienen alguna pregunta. ¿O se entendió? Creo que no hay preguntas, profe. No hay dificultad, ¿no? Estaban bien. Bien. Otro problema, otro ejemplo. Evalúe, de todas maneras, evalúe esta integral donde gamma el círculo de radio 7 alrededor de 0. Alrededor de 0. Un círculo de radio 7 alrededor de 0. Entonces, las singularidades de esto ocurren cuando 1 menos coseno de z es igual a 0. Pero coseno de z es igual a e a la iz más e a la menos iz sobre 2. Entonces, coseno de z igual a 1, recuerda, estoy buscando las singularidades, coseno de z igual a 1, se convierte en e a la iz más e a la menos iz sobre 2 igual a 1. Realizando esta cuenta, esto me queda e a la iz al cuadrado menos 2 e iz más 1 igual a 0. Me queda una ecuación de segundo grado acá. Una ecuación de segundo grado. Bien. Ajá. Ajá. Entonces, fíjense, si yo, fíjense, si la quieren ver, si no la ven así directamente,
Si yo a a la IZ la llamo omega, entonces esto me quedaría omega cuadrado menos 2 omega más 1 igual a 0. Entonces, eso tiene una raíz doble. O sea, fíjense, sería omega cuadrado menos 1 igual a 0. Perdón, omega cuadrado menos 1, perdón, omega cuadrado menos 2 omega más 1 igual a 0. Entonces, eso es lo mismo que escribir omega menos 1 al cuadrado igual a 0. Entonces, omega igual a 1 sería una raíz doble de la ecuación. O sea, omega es E a la Z. Entonces, esto E a la Z igual a 1 va a ser una raíz doble de esta ecuación. Por lo tanto, la singularidad ocurre en Z. Fíjense, la singularidad de esto va a ser cuando esto es 0. Cuando esto es 0. Cuando esto es 0. Entonces, esto se hace 0. Esto se hace 0 cuando Z es de la forma 2πn. 2πn. Cuando Z es de la forma 2πn. Esto va a ser igual. Perdón, a ver. Ajá. Va a ser coseno de 2. Esto va a ser E a la Z. Va a ser coseno de 2πn más si seno 2πn es 0. A ver. ¿Qué estoy haciendo aquí yo mal? Ajá, E a la Z. La IZ es coseno de Z más si seno de Z igual a 1. Entonces, el coseno, entonces me va a quedar coseno de Z igual a 1. Quiere decir que Z va a ser múltiplo de 2πn. 2πn, ok. Entonces Z va a ser 2πn. Y las singularidades de esto se encuentran dentro del círculo de radio 7. Entonces, bueno, cuando n vale 0, me queda 0. Cuando n vale 1, me queda 2pi. 3, tanto, me queda menor que 7. Y cuando z, cuando vale menos 1, me queda menos 2pi. Para los otros n, me queda, ya es mayor. Si n vale 3, 3 por 2 son 6, 6pi es más grande que 7. Entonces, estas son las tres singularidades que caen dentro de un círculo de radio 7. Estoy trabajando con un círculo de radio 7 centrado en el origen, ¿no? De 0. Entonces, de las singularidades que va a tener esta función 1 sobre z4, perdón, 1 más z sobre 1 menos coseno de z, las raíces que voy a encontrar a 1 menos coseno de z igual a 0, que caen dentro de esa región, son la z1 igual a 0, la z2 igual a 2pi y la z3 igual a menos 2pi. Todas las demás caen fuera. Pero recuerden que esta era una raíz doble, porque recuerden, esto es si esto lo llaman C a la IZ, lo llaman W, esto es W cuadrado, 2W más 1 igual a 0. Eso quiere decir W menos 1 al cuadrado igual a 0 al cuadrado. Entonces W igual a 1 es una raíz doble. Es una raíz doble. Por lo tanto, por ser una raíz doble, para calcular los residuos, hago esto acá. Aquí hago la primera derivada, que se anula acá, y aquí hago la segunda derivada, que se anula acá. Y esas singularidades son polos de orden 2. El residuo en uno de esos polos, en el z sub 0, es igual a esto. Es igual a esto.
otra manera de haberla calculado. Espérate, a ver. Ah, bueno, haciendo la forma, haciendo el límite. A ver. No, esta es la mejor forma de hacerlo. Estoy tratando de ver otra forma de hacerlo. Residuo de esos polos es este. En este caso, E de Z es 1 más Z y H de Z es 1 menos coseno de Z. H de Z es 1 menos coseno de Z. Por lo tanto, H' de Z es esto, H segunda es esto. Estoy utilizando esta fórmula. Al utilizar esta fórmula, veo que H tercera de Z es 0. Si H tercera de Z es 0, entonces esto va a ser 0, porque esto es para Z igual a Z1, Z2 y Z3. Bien. En la fórmula se convierte en esta entonces, porque esto va a ser 0. Se convierte en 2E0 sobre H segunda de Z sub 0. Entonces, yo de aquí puedo calcular los residuos en 0, en 2pi y en menos 2pi, utilizando esta fórmula. 2G segunda, 2G prima de Z sub 0 sobre H segunda de Z sub 0. G prima es 1 para todo Z, vale 1. Y H segunda vale coseno de Z. Coseno de 0 es 1. Aquí estoy en el primer caso. Esto va a ser igual a 2 G' en 0, G' en 0, perdón, G' en 0 me da 1. Esto va a ser 2 por 1 sobre el coseno de 0 me queda 2. Y así hago con las otras. Entonces, fíjense, estas son las únicas raíces que me quedan dentro de ese círculo, ¿no? La Z1, la Z2 y la Z3. Aquí están. Entonces, aquí están los tres residuos correspondientes al Z1, al Z2 y al Z3. El Z1 es el 0, el Z2 es el 2pi, que está acá, y el Z3 es el menos 2pi, que está acá. Por lo tanto, esa integral va a ser 2pi por la suma de esto. Esta vale 2 y 2, 4 y 2, 6. Son 6 por 2, son 12 pi. Y listo. Aquí hay una nota. Sea f de z igual a g de z sobre h de z, donde z igual a z sub 0 es un polo de segundo orden. Así, g de z sub 0 es diferente de 0, h de z sub 0 es igual a h' de z sub 0 y h segundo de z sub 0 es distinto de 0, porque h de z, porque z sub 0 es un polo de segundo orden. Entonces quiere decir que la primera y la segunda derivada, la función evaluada en el punto y la primera derivada evaluada en el punto van a dar 0. Y la segunda derivada va a ser distinto de 0, por ser un polo de orden 2. Entonces, el residuo de esta es la fórmula. El residuo en ese caso viene dado por esto, que es la fórmula que utilicé aquí, pues, esta fórmula. Esa es la fórmula que utilicé. Tengan bien su formulita. Esta formulita que le estoy dando, anótenla, véanla, digamos, porque les van a resultar muy útil para resolver sus integrales. Bien. Bien, ahora vamos a comenzar a evaluar, vamos a hacer aplicaciones. Ya aquí estamos prácticamente en la última parte esto corresponde a la última parte del curso. Entonces, fíjense, evaluación de integrales definidas. Vamos entonces, fíjense ahora, voy a tratar de ver, estas son integrales impropias de primera especie, ¿no? Una integral impropia. Los límites de integración son de menos infinito a infinito. Entonces, y estas son funciones reales.
Estoy hablando de X, no de Z. La Z es para el plano complejo. La CX la uso para el plano real, la CX, la C. Entonces, la primera y el tipo más simple de integral real se puede evaluar usando análisis complejo. Para ello, se requiere del siguiente teorema. Vamos a ver. Entonces, CF de Z, una función analítica. CF de Z, una función analítica en el plano complejo, en C. Esto para un número finito de polos, ninguno de los cuales está en el eje real. Ninguno de los polos está en el eje real. Está en el plano complejo, pero ninguno sobre el eje real. Ninguno sobre el eje de la CX. Pues. Pueden estar en el eje de la CX, pero no en el eje de la CX. Y en el plano. Supongamos que existe una constante M y un número R, tal que el valor absoluto de la función analítica, el valor absoluto, recuerde que es un número real, es menor o igual que M sobre el valor absoluto de Z al cuadrado para el valor absoluto de Z mayor que R. O sea, esto va a estar en una afuera, esto afuera de la circunferencia de centro cero y radio R. Esto es la parte exterior de la circunferencia de Z igual a 0, de centro cero y radio R. Esto representa la parte exterior de la circunferencia de centro cero y radio R. Esto es la parte exterior. Y Z menor o igual es la parte interior. Y Z igual a A corresponde al borde de la circunferencia. Más generalmente, podemos asumir que f de z en valor absoluto es menor o igual que m sobre z a la alfa para algún alfa mayor que 1. Entonces, en ese caso, la integral de f de x d de x es igual a 2pi la suma de los residuos de f en el semiplano superior o menos 2pi la suma de los residuos de f en el plano inferior. ¿Qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo acá. Si los puntos singulares de la función analítica, la f de z, fíjense, la f de z, cae dentro de este semicírculo en la parte, en el semiplano superior, aplico la primera fórmula. Pero si en lugar de caer acá, cayesen debajo, cayeran aquí debajo, acá aplico la segunda fórmula. La segunda fórmula. O sea, si las singularidades de esta función f superior, aplico 2pi, suma los residuos en el semiplano superior. Ahora, de caer las singularidades debajo, en la parte de abajo, aplico la segunda fórmula, sería menos 2pi, la suma de los residuos en el semiplano inferior. Bien, fíjense cómo se ve esto. Fíjense cómo se ve. No olviden que la integral que quiero calcular es esta. Esta. Pero X, recuerden que X es real. No estoy trabajando con la compleja. Entonces, fíjense, yo sé trabajar con la compleja. Vamos a ver cómo trabajo con la real. Entonces, fíjense, yo me construyo, sea R pequeña mayor que R grande. Esta es la R pequeña mayor que R grande. Y consideremos una curva gamma sub R, la figura que es esta. Esta es una curva que da, que es un semicírculo que comienza acá, va dando esto acá, viene acá y sigue acá. Esta es una región encerrada por gamma de acá a acá y de aquí por esta semirrecta de menos R a R.
Esa es la región sobre la cual estoy trabajando y voy a integrar. Entonces, bien, escogemos a R lo suficientemente grande para que todos los polos de F en el semiplano superior se extiendan dentro de la región comprendida o encerrada por gamma de R. Entonces, la integral por el teorema de residuo, la integral de esa región encerrada por gamma de R de F es 2pi la suma de los residuos de F en el semiplano superior. Aquí estoy hablando de función de variable compleja. No estoy hablando de una función de variable real, de variable compleja. Pero esta función F sobre gamma de R, que es todo esto que está acá, gamma de R es esto, gamma de R es todo, arranca acá, viene acá y sigue acá. Entonces, esa integral la separo en, primero, la integral entre menos R y R, que está sobre el eje real, entonces hago acá la integral entre menos R y R de f de x de dx. Hago x porque estoy trabajando sobre el eje real, estoy en el eje real, entre menos R y R, estoy en el eje real. Y cuando trabajo en el arco el semicírculo, trabajo con la integral entre 0 y pi de f de z, donde z está variando acá y los z que están aquí son de la forma r y tita. Esto es radio r y tita. D de z, o sea, que es d de tita, que es i r a la i tita de tita. Z es esto, z r i tita. D de z, la derivada de esa va a ser i r i tita de tita. Entonces, así escrito toda esta integral. La parte esta y la parte de arriba. Bien, supongamos que pudiésemos demostrar que cuando R tiende a infinito, el último término se aproxima a cero. O sea, cuando R tiende a infinito, entonces esta integral va a ser desde menos infinito a infinito, f de x de dx, que es la integral que estoy buscando, y que esta integral se acerca a cero. A cero. Bien. Entonces, el límite, eso de ser verdad, el límite cuando R tiende a infinito de esto va a ser igual a 2pi, la sumatoria de los residuos de F en el semiplano superior. Porque fíjense, miren a la izquierda, esta función es a variable compleja, es z, esta es z. Entonces, esta integral a la izquierda, por el teorema de los residuos, es 2pi la suma de los residuos de F en el semiplano superior. Y eso igual a la integral en menos al límite de R tendiendo a infinito entre menos R y R de F de X de X. Que esa integral va a ser la integral de menos infinito a infinito de F de X de X. Bien. Fíjense, del cálculo sabemos que f de x es integrable como una función de x que está en R, porque f es continua en R, y debido a la condición esta de acotación. Eso me va a garantizar que la función va a ser integrable. Por lo tanto, este límite es esto que está acá. Es este límite que está acá. Por lo tanto, nos resta probar que este límite es cero. Cuando R tiende a infinito de esta segunda integral, de esta que está acá, cuando R tiende a infinito, de eso, ese límite va a ser cero. Nos resta probar entonces que ese límite va a ser cero. Bien. Pero fíjense, ¿quién es el valor absoluto de la integral? Esta que está acá. El valor absoluto. Entonces, fíjense
La F, eso va a ser menor o igual que la F, que es acotada. La F es acotada por M sobre el valor absoluto de X a la alfa. Entonces, esto va a ser menor o igual. La saco afuera, o sea, la cota de esto es menor o igual, entonces que la integral entre 0 y pi de la cota de FRL a tita por la cota de lo otro. La cota del otro, la cota de I, el módulo de I es 1, R no tiene módulo porque R es positiva, y el módulo de E a la I tita también vale 1. Entonces, fíjense, esta integral me va a quedar entonces menor o igual que este módulo va a ser menor o igual que mx a la alfa. Aquí tengo mx a la alfa. El módulo de todo esto va a ser el módulo de R, que es R, porque R es positivo. El módulo de I es 1 y el módulo de I a la I tita también es 1. Entonces esto va a ser, y la integral entonces me va a quedar, la longitud de la integral va a ser integrada entre 0 y pi de tita, que va a ser pi, Entonces todo esto va a ser menor o igual que pi m sobre r a la alfa por r. Entonces esto va a ser igual a pi m sobre r a la alfa menos 1. Pero fíjense que r tiende a infinito, ya que alfa es mayor que menos 1. Cuando R tiende a infinito, me queda esto que está acá, ¿no? Me queda pi por m sobre r al alfa menos 1. Entonces, cuando R va a infinito y alfa es mayor que menos 1, 1 sobre r a la alfa está tendiendo a 0. O sea, esto está tendiendo a infinito, 1 sobre infinito, esto está tendiendo a 0. Alfa mayor que menos 1. Alfa mayor que 1, perdón. Bien, entonces esto va a tender a 0 cuando R tiende a infinito y por lo tanto esta integral en valor absoluto va a tender a 0. Si la integral en valor absoluto tiende a 0, tomo límite, intercambio el límite con la integral, no sé, veo que es esta integral, que es la que corresponde a esto que está aquí, el valor absoluto de ella, el límite cuando R tiende a infinito, va a tender a 0. Por lo tanto, veo que este límite es igual a 0. Es igual a 0. Bien. Entonces, la fórmula concerniente a los residuos en el semiplano inferior se obtienen de una fórmula similar. O sea, si las singularidades me darían en el semiplano inferior, se obtienen de la misma manera, pero cambiando de signo. Bien. Finalmente, si f es el cociente de dos polinomios, si la función f analítica, o sea, si la función f de z o f es el cociente de dos polinomios y establecemos que f de z es menor o igual que m sobre el valor absoluto de z cuadrado para c, valor absoluto de z grande, y por lo tanto completamos la prueba. Si P es de grado n y Q es de grado n más P con P mayor que 2, sabemos que existe un M1 mayor que 0, tal que el valor absoluto de P de Z es menor o igual que 1, Z a la n, ya que P es de grado n, para valor absoluto de Z mayor que 1, y un M2 tal que Q de Z es mayor o igual que M2 valor absoluto de Z de n más P. Si Z, valor absoluto de Z es mayor que R. Bueno, esto no me interesa tanto. Vamos a dejar eso ahí. El resultado que me interesa es este. Este es el resultado que me interesa. Entonces, la integral de esto
es igual a menos 2pi los residuos de la f de z en el semiplano inferior. Vamos a ver cómo se usa esto. Vamos a ver cómo se usa esto. Vamos a ver cómo se usa esto. Entonces, fíjense, yo quiero evaluar esta integral. Esta integral la quiero evaluar en 3 menos infinito, infinito. Esto es una integral impropia. Esto es real. Esto no es complejo. Q de x vale 1, x a la cuarta más 1, de grado 4, este de grado 0. Así se cumplen las condiciones del teorema 4. Los polos del cociente son localizados en las 4 raíces de menos 1. O sea, fíjense, los polos, entonces fíjense, yo no trabajo, fíjense, yo no trabajo con la función esta, sino trabajo con la compleja. Yo trabajo con la z a la cuarta más 1. Fíjense, yo transformo, como ustedes vieron acá, yo transformé esta es la f de z, la transformé en f de x más otra que va a depender de z, que es la que, esta es la f de x es esta es la otra, y la total es la f de z, es esta acá. Entonces, fíjense, yo acá, para trabajar con este problema, yo no trabajo con la función f de x. La f de x es 1 sobre x a la 4 más 1. Yo trabajo con la f de z. La f de z es 1 sobre z a la 4 más 1. Entonces, yo hallo las singularidades de esa función. La singularidad de esa función son los puntos o son las raíces de la ecuación z a la 4 más 1. Entonces, ustedes tienen que resolver la ecuación z a la 4 más 1. Ustedes tienen que acordarse cómo se resuelve eso. Ya eso lo vimos en la resolución de encontrar raíces de números complejos. Z a la 4 más 1 igual a 0, o sea, z igual a menos 1. Entonces, eso va a ser el valor absoluto de 1. Va a ser el coseno coseno tiene que multiplicar n más 2k pi, k variando entre 0 y 3 para tener las 4 raíces. Bueno, ustedes tienen las 4 raíces. Esas 4 raíces son las 4 raíces de menos 1 son e a la pi y cuarto, 3 pi y cuarto, 3 pi y cuarto, e a la 5 pi y cuarto, e a la 7 pi y cuarto. Esos polos son simples porque no se repiten y solamente los dos primeros se encuentran o se extienden en el semiplano superior. Fíjense, arriba, el ángulo es pi cuarto, está arriba, el otro es 3 pi cuarto más pi cuarto es 2. Pi cuarto más pi cuarto, 45 más 45, 90 más 45, 90, 135, ¿no? O sea, estos ángulos están arriba. En cambio, 5 pi cuarto ya está debajo, ya es mayor que pi, y 7 pi cuarto también. Entonces, de estas 5 raíces, la e a la pi y cuarto y la e a la 3 pi y cuarto están arriba, están en el semiplano superior. Las otras están en el semiplano inferior, o sea, estas no caen dentro de la región que estoy trabajando. ¿Se entiende eso o no se entiende? Sí, pero sí se entiende. Ok. O sea, esta raíz
está el ángulo es pi cuarto, o sea, está en el primer cuadrante, y esta país, el 3 pi cuarto, está en el segundo cuadrante. Entonces, estos puntos singulares van a estar en el plano superior de la región, de esta región. Pues. Están acá, están acá, están acá, están acá. Están. Bien. Las otras no están. Entonces me voy a preocupar es de Z igual a, perdón, estoy. Ya me fui. Me voy a preocupar de E a la pi cuarto y de 3 pi cuarto, de estas dos que me voy a ocupar. Entonces ahí es donde voy a dar los residuos. Ahí es donde voy a dar los residuos. Entonces fíjense, el residuo de f de z, de g de z sobre h de z, en z igual a z sub 0, es igual a esto, g de z0 sobre h' de z sub 0. ¿De acuerdo? Ajá, y esto igual a 1 sobre 4 sub 0 al cubo. Y esto igual a menos z sub 0 sobre 4. Ajá. Aquí hago. Fíjense aquí G de Z. G de Z es 1. Recuerden, la función es 1, la f de Z es 1 sobre Z a la 4 más 1. Entonces, G de Z es 1 y H de Z es 1 más Z cuadrado. Entonces, G de Z sub 0 va a ser 1 y H' de Z sub 0 va a ser la derivada de 1 más o de Z cuadrado más 1, que es 4, perdón, de Z a la 4 más 1, que es 4Z al cubo. Entonces, esto cociente me da esto que está acá. Donde recuerden, G de Z es 1 y H de Z es 1 más Z cuadrado. Me da esto que está acá. Ya usted por esto que está acá, aquí lo tiene. Esto que está acá. Luego el residuo acá les da esto que está acá. Ajá. Z a la cuarta es igual a menos 1. O sea, Z a la cuarta es menos 1. Entonces tengo 1 sobre 4 Z a la cuarta que es menos 1. Me da un cuarto. Todo esto que está acá. Bien. Entonces 1 sobre 4 Z cuarto da esto. 1 sobre 4 Z cubo es igual a esto. ¿Ok? Entonces el residuo, esto que es lo que da el residuo, 1 Z, va a ser menos Z sub 0 sobre 4. Entonces este residuo va a ser menos un cuarto Z sub 0, que es este primer punto, y el otro punto que es este. Estos son los dos puntos, las dos raíces que voy a tomar en cuenta. Entonces esto va a ser menos un cuarto, e a la pi cuarto, más e a la 3 pi cuarto, me queda esto. Hago la suma de las dos y me queda esto. Por lo tanto, la respuesta es 2pi por esto, 2pi por esto, 2pi por esto. Cuando multiplico 2pi por esto, me queda esto. Y por menos i es menos i cuadrado, pero i cuadrado es menos 1, menos i cuadrado es 1. Entonces me queda esto que está acá. Ajá. Es de esperarse que la respuesta sea real y positiva, ya que el integrando es una función positiva real. Entonces aquí yo espero que sea integral. Yo no voy a hacer la integral de algo real para que me vaya a dar complejo. Y si lo que estoy integrando es positivo, entonces si la integral, si f es positiva, la integral de f también va a ser positiva. Es lo que me está diciendo aquí. Entonces, el resultado es consistente con la función que estoy hablando. Es una función, digamos, positiva real. Entonces, la integral de ella tiene que ser real y positiva. Aquí está, pues, la integral de pi sobre raíz de 2.
Bien, revisen esto, porque aquí utilicé lo que venía utilizando anteriormente con la fórmula de residuos. Pero otra manera de hacerlo, después que lo vimos así, dije, bueno, otra manera de hacerlo es la siguiente, un poquito más larga, pero a lo mejor más convincente pues, para ustedes, o más, la resulta más cómodo. Entonces, fíjense, otra manera de hallarlo es la siguiente. Observe que en este caso f de z es esto. Y f de x es 1 sobre 1 más x cuadrado. O sobre 1 más x a la cuarta, perdón. Entonces, yo tengo f de z acá y hallo las singularidades. O sea, ¿dónde se anula 1 más z a la cuarta igual a 0? Eso quiere decir que tengo que hallar las 4 raíces de esto. Entonces, yo factorizo esto. Factorizo a 1 más z a la 4. La factorizo así. Z a la 4 menos 1 me da esto. Pero menos 1 es ¿quién? Es i cuadrado. I cuadrado es igual a menos 1. ¿Ok? Esto lo reemplazo por i cuadrado. Esto que está acá lo reemplazo por i cuadrado. ¿Me siguen, no? Sí, profe. ¿O no? ¿Ok? Esto que está acá. Fíjense el truco que estoy haciendo. Otra manera de hacerlo, miren. Entonces, el 1 es menos 1. Pero el menos 1, perdón. El menos 1 es i cuadrado. I cuadrado es igual a menos 1. Luego este menos 1 lo reemplazo por i cuadrado. Entonces me queda z cuarta menos i cuadrado. Entonces, esto ahora lo factorizo. Lo factorizo como z cuadrado menos i por z cuadrado más i. Aquí está factorizado. Aquí está factorizado. Y esto voy a obtener dos raíces para alrededor de z cuadrado igual a i y dos raíces para z cuadrado igual a menos i. Entonces voy a tener 4 raíces. Las 4 raíces las voy a llamar z1, z2, z3 y z4. Entonces, ese polinomio 1 más z a la cuarta lo factoricé como z por z1, z por z2, z por z3, z por z4. Entonces z1, z2, z3 y z4 son raíces de la ecuación 1 más z4 igual a 0. 1 más z4 igual a 0. Entonces hallo las raíces, las 4 raíces de 1 más z4 igual a 0 o de z4 igual a menos 1, utilizando complejo. Entonces, fíjense, las raíces son estas. Las raíces son raíz cuadrada de i menos raíz cuadrada de i, me da la segunda. La tercera es raíz cuadrada de menos i y la cuarta es menos raíz cuadrada de menos i. Esto lo llevo al plano, lo llevo a la forma polar, estos números complejos, lo llevo a la forma polar y la raíz cuadrada de i es ei a la pi cuarto. La raíz cuadrada de i, de menos raíz cuadrada de i, perdón, menos raíz cuadrada de i, es esto que está aquí. C3 es la raíz cuadrada de menos i, es esto que está aquí. Y C4 es esto que está aquí. Entonces, fíjense quiénes quedan arriba. Fíjense, arriba queda Z1, que es E a la I pi cuarto, está acá, queda acá. Y Z4, que es EI 3 pi cuarto. Aquí está, Z4. Las otras dos, la Z2, que es igual a E a la, 5, e a la I 5 pi cuarto, está acá. Y la Z3, que es igual a E a la menos I pi cuarto, está acá. E a la menos I pi cuarto.
Entonces, fíjense, las dos raíces que nos conciernen, que nos ocupan, son la Z1 y la Z4. Entonces, fíjense, así que esta integral va a ser igual a 2pi el residuo de la función 1 sobre z, 1 sobre 1 más z a la cuarto, el residuo en z igual a z1, más el residuo de la función en el punto z igual a z4. Entonces, fíjense ustedes, la función factorizada es esta. Esta es la función factorizada. Esta que está acá. Y el residuo de esta en z igual a z menos 1 es el límite cuando z tiende a z menos 1 de z menos z menos 1 por todo este. Pero ese se va con este. Por eso ya lo pongo directamente. Esto es límite de z menos z1 y aquí abajo te voy a poner z menos z1. Se cancela y lo que me queda es este límite. Este límite. ¿Okay? Ese límite. Entonces, este límite es límite cuando z asciende a z1. Entonces, la z reemplaza por z1 y por z1 y me queda esto que está acá. Este residuo es cuando z tiende a z1. Hago lo mismo para el z4. Para el z4, ese límite, copiando lo mismo, va a ser z4 menos z2. ¿Qué pasó acá? Ah, no, perdón. Es el z4 se va. Me queda ahora, para el z menos z4, tengo z menos z4 se va. Me queda z menos z2, 1, z menos z2, z menos z3. Se van los z menos z4. Entonces me queda entonces z1 menos z2, perdón, z4 menos z1, que está acá, o z1, z4 menos z1, z4 menos z2 y z4 menos z3. Este sería el residuo de la función en el punto, en la raíz z igual a z4, sería esto. Por lo tanto, si yo hago esas cuentas, el residuo de este más el residuo de este, saco factor común 1 sobre z1 menos z4, me queda esta cuenta, o sea, esto que está acá, z1 sobre z1 menos z4, me queda esto, hago esta cuenta, y llego a esto que está acá. Llego a esto que está acá. Y ahora reemplazo los valores, pongo z1, que es raíz cuadrada de i, menos z4, que es raíz cuadrada de menos i. Aquí lo voy poniendo z4 menos z2, z4 menos z3. Voy reemplazando por todo, por todas ellas. Voy reemplazando por cada una de ellas. Voy haciendo las cuentas. Se va haciendo las cuentas. Y llego a este resultado que es menos i sobre 2 raíz de 2. Menos i. Entonces, la integral va a ser igual a 2pi r este residuo. Y este residuo dio menos i 2 sobre raíz de 2. Entonces, los dos se van, me queda menos i cuadrado, menos i cuadrado. Eso da 1, i cuadrado es menos 1, menos i cuadrado es 1. Entonces me queda menos i cuadrado que es 1, me queda pi sobre raíz de 2. Y eso fue lo que me dio por la otra vía. Pi sobre raíz de 2. Pi sobre raíz de 2 me dio por la otra vía. Esta es una vía a lo mejor más comprensible, más, pero hay que hacer un cuentón. Hay que hacer un cuentón. Bien. Bien. Vamos a dejarlo ahí. Que nos queda poco ya. Vamos a dejarlo ahí.
Vamos a verlo aquí en el teorema 5. Porque fíjense, yo ahora quiero, bueno, puedo terminar. Después de todo tenemos 11:23. Podemos terminar. Ahora yo quiero, fíjense, considerar integrales impropias de esta forma sobre la recta real, coseno de a la x f de x y seno a la x f de x. Entonces fíjense, así como trabajamos con este caso, fíjense, para el primer caso yo quise calcular funciones integrales impropias de funciones reales f de x. Para ello no trabajo con f de x, sino con f de z, y trabajo en una región donde descomponga la f de z en una parte compleja y en otra parte real, que es esta. Pues. Yo el f de z la descompuse acá y acá. Acá es la parte, no es la parte real, es la variable real. Hago la integral de menos r a r, donde la x está variando en el eje real. Bueno, yo para este tipo de integrales, que voy a hacer con coseno de ax y seno de ax, lo que hago es trabajar con no coseno de ax ni seno de ax, sino trabajo con e a la i a z, e a la i a z, f de z de z. Esa va a ser mi función. ¿Por qué? Porque la parte real de esa parte va a ser coseno de AZ, f de z, y la parte imaginaria va a ser seno de AZ, f de z de z. Entonces, yo voy a trabajar igualito que trabajé en el caso anterior. Esta parte va a estar sobre el eje real, y la parte correspondiente a e a la iz, f de z de z va a estar sobre otra curva, y voy a tomar la parte imaginaria. Si yo tomo la parte imaginaria, fíjense, si ustedes tienen f de z por e a la iz, e a la i a z, perdón, e a la iz. Entonces, la parte real y la parte imaginaria van a ser las que corresponden al coseno, y la parte imaginaria que corresponde al seno. Entonces, para calcular estas integrales, voy a calcular entonces el residuo, voy a calcular los residuos, pero tomando la parte imaginaria y la parte real de acuerdo a cómo sean seno o sean coseno. Si es coseno, tomo la parte real, y si es seno, tomo la parte imaginaria. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo regreso el lunes sobre esta parte, y culminamos la materia el lunes. Haciendo otros tipos de integrales. Voy a hacerles algunos otros tipos de integrales impropias que se pueden resolver. Son muchísimas, pero vamos a resolver algunas importantes y terminamos el lunes con estas aplicaciones. El miércoles comenzamos repaso, y si es necesario haríamos una clase más el próximo viernes para culminar, si es necesario.